Bueno, muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos hoy una vez más aquí transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, desde la iglesia Familias en Cristo. Gracias a usted por estar hoy nuevamente acá y bueno, quiero el día de hoy primeramente dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder llegar a ustedes a través de estas enseñanzas bíblicas. Oramos y pedimos al Señor que sean de bendición a cada una de sus vidas, que Dios ponga gracia y favor sobre este servidor para poder enseñar su palabra. Gracias al Señor, a Él es toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero comenzar con una historia bíblica de un hombre llamado Barrabás. Creo que usted tal vez ha escuchado la historia allí de Barrabás. La Biblia dice en Juan 18:40 que este hombre era un ladrón, y en Hechos 3:14 dice que era un homicida, y en Mateo 27 usted puede encontrar la historia cuando obviamente sabemos que este hombre fue libertado prácticamente. Jesús ocupó el lugar que le correspondía a este hombre. ¿Por qué? Porque el pueblo eligió que fuera crucificado el Señor Jesús y que fuera soltado Barrabás. ¿Y por qué les hago esta pequeña narración? Porque realmente puedo ver a través de la Biblia, a través de esta historia, que este hombre fue redimido allí por el Señor Jesucristo, fue salvado por el Señor Jesús. Independiente, la Biblia no dice que fue de Barrabás y después aceptó al Señor, no lo sabemos, pero realmente este fue el primer hombre que yo puedo ver allí a través de la palabra que fue redimido, que fue salvado por el Señor Jesús. Cristo fue condenado y el otro fue liberado. El justo por el injusto, el que nunca cometió pecado por los pecadores. Así que el tema del día de hoy tiene que ver con la redención. ¿Qué es la redención? ¿Qué dice la Biblia? Entonces vamos a buscar evidencia a través de la palabra de Dios. Pero para comenzar le quiero decir que redención es salvar, es rescatar, es un intercambio, es liberar a un esclavo, y es la compra tal vez de un esclavo a un precio muy alto. Así que hoy nuevamente vamos a buscar evidencia a través de la palabra de Dios para poder soportar este tema y que haya claridad. Le pido que retenga lo bueno, deseche lo malo. Le digo esto porque tal vez hay diferentes posturas, hay diferentes creyentes que les han mal enseñado algunas cosas, y hemos oído también que hay algunos contumaces ¿Qué son contumaces? Contumaces es lo que dice el libro de Tito 1 del 10 al 12. Es una persona que enseña, que persiste que está en un error doctrinal e insiste firmemente en su posición. Entonces eso es un contumaz. Ellos aseveran que hay que dar algo a cambio para obtener algo del Señor. Lamentablemente eso se ve en estos tiempos, que es tiempo de apostasía, y así que vamos a ver qué es lo que dice realmente la palabra de Dios. Veamos que esto de la redención es una práctica que viene desde el Antiguo Testamento, pero todo el Antiguo Testamento y todos los libros del Antiguo Testamento estaban apuntando a Jesús y a lo que iba a venir, al sacrificio de Cristo, y estaba anticipando a lo que tenemos hoy en día, que es la gracia. Sin embargo, en los libros del Pentateuco, o sea, en todo el Antiguo Testamento, pero especialmente en los 5 primeros libros de la Biblia, se presentan narraciones acerca de la redención, y tienen que ver especialmente con holocaustos, con sacrificios, con la compra de esclavos. Pero nuevamente le digo, todo eso estaba apuntando al Cordero sin mancha, estaba apuntando al nuevo pacto, estaba apuntando a Jesucristo, que fue inmolado allí en la cruz. Veamos el primer versículo que tengo allí en el Antiguo Testamento. Es Éxodo 6:6. Dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, que os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Entonces aquí podemos encontrar desde el Antiguo Testamento, desde el Éxodo, que ya había algo de redención de parte de Dios para sacar a su pueblo, a este pueblo hebreo, allí sacarlo, como dicen, a la tierra que fluye leche y miel. Entonces ya se está hablando acerca de que es la redención. En el Antiguo Testamento también recordemos que un esclavo podía ser comprado, podía ser redimido. Recordemos a José, que fue vendido, dice la Biblia,
como esclavo por 20 piezas de plata, allí por sus hermanos. Recordemos que sus hermanos pues lo aborrecían, lo echaron a una cisterna y finalmente lo vendieron como esclavo. Y fue vendido por 20 piezas de plata y allí fue comprado, fue redimido. Y bueno, ustedes conocen la historia, que llegó a ser prácticamente el gobernador allí en Egipto. Y esto es de gran bendición esta historia. Entonces, así que el día de hoy nos vamos a basar, esta enseñanza va a estar basada en el Nuevo Testamento, el cual nos da muchísima luz acerca del tema que tiene que ver con la redención. Le quiero hacer un paréntesis, y es la primera vez que enseñamos acerca de la redención. Obviamente en todo nuestro mensaje siempre estamos hablando de lo que el Señor hizo por nosotros allí en la cruz, de lo que significó todo esto, pero hoy vamos a enfocarnos específicamente en qué es la redención y los versículos que nos hablan acerca de este tema. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Esta palabra rescate tiene que ver con redención. Entonces vemos el ejemplo más claro de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, que vino a servir y no a ser servido. La característica hoy en día de un pastor, de una iglesia, de un ministerio, es que también tiene que servir a los demás. Nosotros los pastores, los ministros, fuimos llamados a servir, a dar la vida por las ovejas. En Ezequiel 34, que es un capítulo que usted lo puede leer allí en su casa, y es un capítulo que el Señor, digamos que de cierta forma me ministró a través de Ezequiel 34 hace muchísimos años, antes de ser llamado como pastor, y lo he tenido siempre presente en mi vida. ¿Por qué? Porque allí hay una exhortación tremenda a que el pastor tiene que cuidar a las ovejas, a que tiene que ir por la perniquebrada, que no solamente enseñorearse de las ovejas gordas que tienen buena lana, sino visitarlas a todas. Entonces eso es servir, y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo aquí en este versículo. Dice que Él vino fue a servir. Y número 2, dice que vino a dar su vida en rescate. Aquí obviamente ya nos está hablando acerca de la redención, de lo que vino a hacer el Señor, a rescatarnos. ¿A rescatarnos de qué? De esa opresión del pecado que estábamos viviendo. Lucas 1:68 dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Entonces el Señor, que sea bendito, ha venido a redimir al pueblo, y nosotros pues somos parte de ese pueblo. Juan 8:36 dice así: que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces nosotros en Cristo Jesús fuimos redimidos de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Pero hoy en día vemos que en estos tiempos hay falsos obreros colocando nuevas cargas, esclavizando, subyugando a los creyentes y manipulándolos a través de la misma Biblia. ¿Con qué? Con textos sacados del contexto, donde están aplicando esto del diezmo, que sabemos, usted lo puede ver allí en la enseñanza bíblica acerca de los diezmos. Sabemos que los diezmos nunca fueron dinero, pero muchos ministros y muchas iglesias oprimen a las personas con este tema. Les aplican Malaquías 3, que si no diezman van a recibir maldición, que tienen que ofrendar, que tienen que pactar, que tienen que participar en maratónicas, y realmente eso es manipulación. Entonces, si el Señor nos hizo libres, ¿por qué nosotros tenemos como creyentes que volver a ser esclavos de una doctrina, de una iglesia? Ahora bien, nuestros cuerpos aún no han sido redimidos. El cuerpo que tenemos no ha sido redimido. El nuevo nacimiento, según la palabra, fue en nuestro espíritu, ¿cierto? Dice 2 Corintios 5:17 que si de modo que alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Aunque dice que todas fueron nuevas, hechas nuevas, nuestro cuerpo no fue hecho nuevo, seguimos en el mismo cuerpo pecaminoso. Lo que fue cambiado fue nuestra manera de pensar y de ver las cosas y poder entender. Entonces tenemos que entender que este cuerpo se enferma, el cuerpo se duele, y tal vez un día vamos a morir, porque dice Hebreos 9:27 que de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea que a causa del pecado original está la muerte física, y tarde que temprano todos, sin excepción alguna, usted que me ve y yo que estoy acá, un día vamos a morir, porque no fuimos redimidos de la muerte física. Recordamos hace como un año creo que fue que murió este adorador Julio Melgar, un hombre
aparentemente de Dios, aparentemente con muy buen testimonio, y vino este cáncer a la vida de este servidor en el Señor, y finalmente murió, aunque hubo pastores que hicieron decretos y bueno, que no iba a morir, que el Señor les había hablado, pero realmente quedaron en vergüenza. Y realmente, pues bueno, murió este hombre, una enfermedad. Entonces podemos ver que los creyentes sí no estamos exentos de enfermarnos y tal vez de algunos de morir prematuramente. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Dice así: por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, no mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que si usted me está viendo en esta mañana, sepa que nosotros no somos eternos, somos temporales, y lo dice la palabra de Dios. Quiero mostrarle 3 casos de personas en el Nuevo Testamento que tuvieron enfermedades. Y uno es la suegra de Pedro, está en Mateo 8:14, dice que el Señor Jesús sanó allí a la suegra de Pedro. Vemos también que el apóstol Pablo tenía un problema, una dificultad, que la Biblia lo llama el aguijón de Pablo, y ver por la palabra es que su aguijón tenía que ver con sus ojos, porque recordemos que cuando él tuvo ese encuentro con el Señor Jesús fue un destello impresionante, y en su naturaleza humana posiblemente esto le haya repercutido, le haya afectado. Entonces aparentemente el problema tenía que ver con sus ojos. Y también vemos a Timoteo, donde Pablo, en la carta a Timoteo, 1 Timoteo 5:23, Pablo le está recomendando a Timoteo y dice así, dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces aparentemente allí Timoteo tenía unos problemas estomacales, y lo que dice acá, tal vez otras enfermedades asociadas a la digestión. Pero entonces eran personas que estaban enfermas, que se estaban enfermando, y no por ser servidores del Señor estaban exentos de esto. Entonces no podemos decir hoy en día que un cristiano no se enferma. ¿Y por qué les menciono esto dentro de la redención? Porque hemos oído que algunos, que llamándose pastores, dicen a la congregación que el no ser fiel con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias, les puede traer enfermedad. Y están, como les decía, están manipulando con todo esto. No se cansan de pedir pactos, semillas, siembras, primicias, y lo asocian de que si una persona en su congregación se enferma, entonces van a mirar y pueden, como dicen, deducir que esa persona está enferma o está padeciendo esto por causa de ¿qué? De que no está siendo fiel con las dádivas a la iglesia. Esto es totalmente erróneo, es totalmente antibíblico, es totalmente sacado fuera del contexto. Yo tengo 44 años y actualmente sufro de triglicéridos altos y colesterol, y tengo que ir al médico cada 6 meses, y el médico me receta unas pastillas que tengo que tomarme una pasta diariamente, y si no me la tomo pues me voy a enfermar y voy a estar en peligro. Entonces actualmente vivo con esa enfermedad y me toca estar ahí. ¿Por qué? Porque el cuerpo, como les decía, el cuerpo humano se va desgastando. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces aquí está nuevamente hablando de la redención. Nosotros, aunque este cuerpo no haya sido cambiado aún, dice la palabra que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través de este cuerpo es como la herramienta, el instrumento para pecar. Entonces guardemos nuestro corazón sobre toda cosa guardada. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestro Redentor regrese a salvarnos, a redimirnos de la maldad que hay en este mundo. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces si ve que aquí en Romanos nos está hablando acerca de que nuestro cuerpo tiene que ser renovado. ¿Cuándo va a ser esto? 1 Corintios 15:53. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal
se vista de inmortalidad. Está hablando acerca del cuerpo y de la redención que vamos a tener si estamos con vida cuando el Señor regrese, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados para recibir al Señor allí en las nubes. Entonces, cuando pase eso, nuestros cuerpos tienen que ser cambiados. ¿Por qué? Porque con este cuerpo de pecado no podemos estar ante la presencia del Señor. Tiene que ser transformado en un cuerpo que es corruptible a un cuerpo incorruptible. Sigamos. Lucas 2:38, aquí está hablando acerca de una viuda que tenía 84 años y dice que esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, cuando vino el Señor Jesús, obviamente Juan el Bautista estaba anticipando que venía ese Mesías. Ellos estaban esperando la redención. ¿Por qué? Porque también en ese tiempo había esclavitud y por eso estaban esperando, según la profecía que tenían de la Tanakh, del Antiguo Testamento, de que iba a venir ese Mesías que lo iba a redimir. Pero sabemos todo lo que pasó, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ahora bien, la redención no es por medio de la religión, no es por medio de un pastor, no es por medio de una iglesia, o de obras, o de esfuerzos humanos, o de indulgencias, que era lo que practicaba la Iglesia Católica hace cerca de 500 años, que las personas tenían que pagar por un favor de Dios o por su salvación. Y lamentablemente este tema de las indulgencias hoy en día se ha metido en la iglesia cristiana. Y es lo que están haciendo estos pastores de la prosperidad, que enseñan o mal enseñan a las personas que tienen que dar algo a cambio para recibir un favor de Dios. Y esto realmente no es así. Entonces, ¿pero cómo se obtiene esta redención? Pues aquí la palabra dice que es gratuita. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que mi espíritu y este cuerpo ahora le pertenecen al Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio, y un precio muy alto. Dice acá el versículo: glorificad. Yo no me canso de darle la honra, la gloria al Señor por lo que ha hecho en mí y ha hecho en mi familia. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Dice: entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo la eterna redención. O sea que por la sangre del Señor obtuvimos esa redención que va a ser eterna, lo que dice Juan 3:16, que habla que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que en Cristo Jesús tenemos ya asegurado esa vida eterna. Independiente de que un día muramos, de que salgamos de este cuerpo, vamos a obtener la vida eterna si hemos creído. 1 Corintios 1:30: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea que recibimos el paquete completo. Cuando fuimos salvados por el Señor, cuando fuimos redimidos, estamos en un proceso de justificación, de santificación, y fuimos redimidos. La salvación fue algo completo, que no le faltó absolutamente nada, que es lo que dice Colosenses 2:10, que en él estamos completos. Jesús también dijo: todo está consumado. Pero nuevamente, como les digo, al exigir dádivas para obtener un favor divino, se está argumentando que el sacrificio de Cristo fue incompleto, cuando, como les digo, eso es antibíblico y va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Lo que el Señor hizo fue completo. El sacrificio de Cristo allí en la cruz, como dicen, no le faltó absolutamente. Romanos 8:32 dice que el que no escatimó a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33: busquemos primeramente su reino y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces entendamos que si Dios por amor entregó a su único Hijo para morir en la cruz por nosotros, las demás cosas van a venir por añadidura de Dios, por amor. Entonces aquí tengo un versículo clave acerca de la redención, y espero que usted en su Biblia allí pueda
coger, rayarlo, memorizarlo y tenerlo presente en su vida cristiana. Dice Primera de Pedro 1, 18, 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces aquí realmente estamos viendo que fuimos rescatados de nuestra pasada manera de vivir, y dice, y no con cosas como oro o cosas corruptibles, que son los esfuerzos humanos, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que ni con mi propia vida, mire, entiéndame, ni con nuestra propia vida, ni con todo lo que usted tenga o tengamos, con oro, plata, con lo que usted quiera poner delante del Señor. Eso únicamente simboliza los esfuerzos humanos y no podremos pagar el alto precio que el Señor pagó por nosotros. Nada se puede comparar a ese precio. Al Señor le costamos todo y fue por amor, fue por una gracia, y una gracia inmerecida. Así que cuando usted y yo damos una ofrenda para el Señor, para la obra, lo hacemos es por lo que ya el Señor ya hizo con nosotros, no para que el Señor nos dé, no para que el Señor nos bendiga, no para que el Señor nos multiplique, no para que el Señor nos sane, no, porque realmente ya todo fue consumado, ya todo lo tenemos a través del sacrificio de Cristo. Solamente tenemos que creer y vivir para Dios, como dice Deuteronomio 28, vivir una vida de obediencia al Señor. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces él mismo se dio, dice, para redimirnos, para rescatarnos, para salvarnos, para pagar por nosotros. Efesios 1:3 dice allí bendiciones espirituales en Cristo. También le doy esta recomendación, que memorice mucho este versículo. Usualmente encuentro personas o creyentes, no creyentes, y usualmente las personas cuando reciben un favor o algo dicen Dios lo bendiga. Y bueno, realmente pues digamos que no se debería decir así. ¿Por qué? Porque aquí dice en Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que tú y yo ya fuimos bendecidos. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Jesús como único y suficiente Salvador. Entonces fuimos ya bendecidos. La bendición no tiene que ver realmente exclusivamente con lo material, eso es la añadidura. La bendición del Señor es la espiritual, la que enriquece y no añade tristeza, y ya fuimos bendecidos. Así que si tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, lo tiene todo. La Biblia dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna, no tiene absolutamente nada. Así que si tú y yo tenemos a Jesucristo, lo tenemos absolutamente todo. La vida eterna, la salvación, el perdón de los pecados, la redención, el poder ser salvados en los tiempos de la tribulación y la gran tribulación, lo tenemos realmente absolutamente todo. Gálatas 3:13, otro versículo que también recomiendo muchísimo que las personas lo escudriñen y se lo memoricen y lo tengan en su corazón. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que Jesucristo allí en esa cruz llevó la enfermedad, llevó la maldición, llevó la muerte, llevó los pecados de la humanidad. Amén. Entonces Él nos redimió de la maldición de la ley. Pero como les decía, muchos hoy en día están tratando de volver a la ley, imponer cargas de la ley a las personas, generando cierta maldición y cierta yugo de esclavitud a las personas. Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Vivamos por eso. ¿Qué más recibimos con la redención? Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea que con la redención también tenemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. En el Antiguo Testamento estaba el pueblo de Dios, pero en el Nuevo Testamento, por la gracia del Señor, ahora somos hijos.
pero no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios, según Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que una persona que acepta a Jesús como único y como suficiente Salvador y empieza a caminar bajo los estatutos de la palabra, se convierte en un hijo de Dios. Por eso nos llamamos hermanos. Llamamos hermano a una persona que ama al Señor, que ha recibido a Cristo, que se ha arrepentido de todo su corazón. Por eso somos la familia de Dios, y Dios tiene mucho cuidado con nosotros. Así que la intención de este mensaje que el Señor me ha permitido el día de hoy, que es por su gracia, es que nosotros nos podamos afianzar más en Él, afianzarnos más en la palabra, que cuando las enseñanzas heréticas... En cuanto a las enseñanzas heréticas que estamos viendo, pues bueno, Dios tomará cuentas a cada uno de estas personas. Pero entonces, Hebreos 12:2 dice que pongamos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Usualmente hay personas que caminaron en el Señor, que fueron a una iglesia, que tal vez se llamaban cristianos, creyentes, y vieron todas estas malas interpretaciones de la Biblia allí en esos lugares que iban, y hoy en día no quieren saber nada de Cristo. Entonces yo digo, ¿por qué? Porque nunca tuvieron su mirada puesta en el Señor. Yo he vivido cosas como creyente, mis primeros 10 años en el Señor fueron complicados, pues retuve lo bueno, deseché lo malo, pero veía un comercio impresionante de la fe, veía una cantidad de cosas, y bueno, siempre supe, a pesar de que no tenía la misma madurez espiritual que tengo hoy en día, siempre tuve mi corazón arraigado en el Señor. Y quiero terminar con esto. 8:10 dice: plenitud de la vida en Cristo. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres. Dice: conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, y no según la palabra. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estamos completos en Él, que Él es Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Entonces aquí es una recomendación que la palabra nos hace allí en Colosenses, donde dice: mirad que nadie nos engañe. Hoy en día tenemos que ser cuidadosos. Estamos viviendo un tiempo de apostasía, un periodo laodiceísta de comercio de la fe. Entonces tenemos que ver que nadie nos engañe con huecas sutilezas. ¿Por qué? Porque son tradiciones según de los hombres, donde los hombres están imponiendo: no hagas esto, trae esto, si tienes tu casa, avalúala y trae el diezmo. No, esos son mandamientos y tradiciones de hombres corruptos de entendimiento, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces vivamos por lo que dice la Escritura, por lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, mis amados, que Dios nos continúe bendiciendo, y si Dios lo permite, hasta una próxima emisión. Bendiciones.